Se fue, buenos días. Se fue un momento mi señal, pero ya, ok, ya lo solucioné. A ver, ya, ok. Ya, chicos. Ok, regresamos nuevamente. Muy buenos días, Fabricio. Muy buenos días, Valeria. El día de hoy nos toca hablar acerca del la invasión española y la invasión española y el virreinato del Perú. A ver, iniciemos. Tenemos, a ver, mira, colonización española en las Antillas. Hay que recordar que la semana pasada nosotros hemos realizado pues la expansión europea, ¿verdad? La expansión europea, la causa fue la búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia la India. Eh, Hemos visto que como consecuencia de esas invasiones, ahora el nuevo escenario sería el Atlántico, ¿verdad? Ya no el mar Mediterráneo. Dos reinos, España y Portugal, van a iniciar estas expediciones. Y nuestro tema del día de hoy es con respecto, pues, a España, ¿verdad? ¿Qué es lo que había pasado en España? En España, ¿quién está gobernando? Los reyes católicos. ¿Quiénes son esos reyes católicos? Estamos hablando, pues, de Isabel de Castilla y su primo Fernando de Aragón, que ambos van a contraer matrimonio, estos dos reinos van a contraer matrimonio, van a lograr expulsar a los musulmanes y por lo tanto van a fomentar, eh, van a apoyar, ¿verdad?, económicamente a Cristóbal Colón para realizar pues los viajes de exploración, con el objetivo de llegar pues a la India, ¿verdad? Tenemos ahí causas de la expansión comercial y la búsqueda de nuevas rutas por navegantes europeos. Antes de ello, quería pues, justo estaba revisando un Jamboard, una pizarra, y quería mostrarte. ¿Logras observar o no logras observar? A ver. ¿Se está presentando? Sí, se está presentando en la pantalla, ¿verdad? Está cargando, se demora, pero se demora mucho en cargar. A ver, vamos a interrumpir y vamos a cargar nuevamente. Oh, creo que ahora sí. Ok, a ver. Espera un momentito que voy a maximizarlo para que ustedes puedan verlo. A ver, ok. Ya, ¿logran observar? Sí, ¿verdad? He colocado pues monarquías españolas. Mira, te presento a Fernando de Aragón, que contrae matrimonio con Isabel de Castilla. E Isabel de Castilla firma pues la capitulación de Santa Fe. ¿Ok? Ahí están los dos, los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Estos dos contraen matrimonio y nace pues la heredera, que se llama Juana, más conocida como Juana la Loca, ¿verdad? Porque ella pierde la cabeza, ella se enferma de celos por su esposo infiel. Juana la Loca, como la llamaban, ella contrae matrimonio con Felipe el Hermoso, así, bueno, así lo conocían, ¿no? Felipe el Hermoso. Y Felipe el Hermoso es el heredero, pues, a la corona, pues, él pertenece a la dinastía de los Habsburgo y es el heredero a la corona de Alemania, ¿ok? Es por eso que ambos, al contraer matrimonio, Juana y Felipe, nace su hijo. Nace su hijo llamado Carlos I, o también conocido como Carlos V, el que hemos ya tocado la semana pasada. Yo te dije que con el título de Carlos I, con el título de Carlos I es rey de España y con el título de Carlos V es emperador de Alemania. ¿Por qué el título de Carlos I? Porque él es heredero por parte de su madre, de sus abuelos maternos, Fernando de Aragón, ¿no? Él gobierna Aragón. Castilla es su abuela, él gobierna el reino de Castilla. Él hereda todo lo que deja pues sus abuelos. Mientras que con el título de Carlos V, él hereda
de sus abuelos paternos Alemania y las colonias que tenía Alemania, ¿no? Es el rey más poderoso. A su vez, Carlos I o Carlos V contrae matrimonio con Isabel de Portugal, que es la princesa de Portugal, y tú sabes que los dos reinos más importantes para esa época y que inician expediciones científicas, ¿verdad? Es, pues España y Portugal. Te he colocado de rojito a las dos reinas para que no te vayas a confundir y que también estas dos reinas han sido pregunta de examen de admisión. No, no es lo mismo hablar de Isabel de Castilla que Isabel de Portugal. Son dos mujeres diferentes y dos mujeres importantes porque ellas van a firmar eh, van a firmar capitulaciones. Mira, la primera, que dice Isabel de Castilla, ella firma la capitulación de Santa Fe con Cristóbal Colón. A través de esta capitulación, ella le autoriza el viaje, pues, autoriza el viaje, ¿no? Mientras que Isabel de Portugal, con ella se firma la capitulación de Toledo y ella a través de esta capitulación autoriza la invasión al Tahuantinsuyo. Y esta capitulación es firmada con Francisco Pizarro. Así que te he colocado de rojito para que no te vayas a equivocar, ¿ok? De la unión de Carlos e Isabel de Portugal nace su hijo, nace Felipe II. Felipe II también nosotros lo hemos tocado ya en la clase pasada. Yo me acuerdo que en tu PPT, entre paréntesis, decía, ellos son los Habsburgo mayores. A Carlos y a Felipe los conocen como los Habsburgo mayores. Mientras que a Felipe III, Felipe IV y Carlos II, a ellos se los conoce como los Habsburgo menores. Felipe II se enfrentó con Inglaterra, ¿verdad? Es más, construye su famosa Armada Invencible, pero esta Armada Invencible va a ser derrotada por la reina Isabel I. Con Felipe II se consolida el poder español sobre el virreinato del Perú. Después tenemos ya a Felipe III, a Felipe IV, a Carlos II. Carlos II, también conocido como Carlos el Hechizado. ¿Sí? Carlos el Hechizado, que no pudo tener herederos, Carlos el Débil, Carlos pues el Amanerado, le hicieron brujería. La cuestión es de que Carlos II no pudo tener hijos, no pudo dejar herederos. Y a la muerte de Carlos, él es el último rey de la dinastía Habsburgo. Al morir Carlos se produce la Guerra de Sucesión Española. Es decir, los parientes más próximos a la corona se empiezan a enfrentar para ocupar pues la corona en España. Y quien logra ganar este enfrentamiento y con el apoyo también de Inglaterra es Francia. ¿Quién, profesora? Felipe V. Lo van a coronar como, era Felipe Tanjao, pero lo van a coronar como Felipe V. ¿Quién era Felipe? Él era el nieto de Luis XIV, el Estado soy yo, ¿te acuerdas? ¿No? El rey francés. Y Felipe se corona rey, se corona rey y por lo tanto Felipe va a tener que renunciar a todos los cargos que le pertenecen a, a Francia y solamente se va a quedar con la monarquía española. Ahí tenemos a Felipe V y con Felipe V se inicia, ojo, se inician las reformas borbónicas. Él es el primer rey Borbón, pero ojo, se inician las reformas borbónicas. Y cuando hablamos de reformas borbónicas estamos hablando primero en España. Tienes ahí enumerado pues a Felipe V, a Fernando VI, a Carlos III, y cuando nosotros toquemos reformas borbónicas del siglo XVIII en historia del Perú, vamos a ver que el que lidera estas reformas borbónicas aquí en América es Carlos III, ¿ok? Después tenemos a Carlos IV, con él se inicia la crisis de la monarquía española, y el último rey de los Borbones viene a ser Fernando VII, más conocido como el Deseado. Y justo cuando él se encuentra en el poder y cuando él es capturado, pues, por Napoleón, se continúa con la crisis de la monarquía española y por lo tanto en América aprovechan esa coyuntura para independizarse de España, ¿ok? Por ahí te he presentado más o menos las dinastías que van a gobernar América. Ahora sí, vayamos nuevamente
a nuestra PPT. Ya sabemos que en España estaban gobernando los reyes católicos. ¿Cuáles son las causas de esta colonización española en las Antillas? Las causas es la expansión comercial, la búsqueda de nuevas rutas por navegantes europeos. Todos quieren llegar a la India. Se firma la capitulación de Santa Fe. Isabel de Castilla autorizó el viaje de expedición de Cristóbal Colón. ¿Y qué se establece en esta capitulación? Que Colón va a obtener el 10% de todas las riquezas que encuentre en ese territorio. Con Cristóbal Colón vamos a observar pues 4 viajes, ¿sí? 4 viajes. El primer viaje, él va a arribar a las Antillas, va a llegar pues hasta Guananí, que viene a ser la primera isla, va a llegar también hasta lo que el día de hoy viene a ser Cuba y lo que el día de hoy viene a ser pues Haití, ¿ok? Ese es en el primer viaje. Pero aparte de ello, pues ya sabemos que Cristóbal Colón, él sostenía pues que la Tierra era redonda, ¿verdad? A diferencia de otros que creían para ese tiempo que la Tierra era plana, ¿verdad? Él decía, no, la Tierra es redonda. Es cuestión de darnos una vuelta a la Tierra y llegar a la India. Cristóbal Colón cuando zarpa de España, ¿verdad? Los tripulantes era gente pues de mal vivir. Los que llegan a América son gente que su mismo pueblo no los acepta, ¿verdad? Gente de mal vivir. Segundo viaje, regresa, funda la primera ciudad española y le va a colocar el nombre, pues, La Isabela, ¿no? En esta isla llamada La Española se crea, pues, la primera ciudad llamada La Isabela. Coloca este nombre en honor, pues, a la reina de España, Isabel. En el tercer viaje, mira, podemos observar que eh, puedes observar en la leyenda las rutas que sigue Cristóbal Colón, ¿no? De amarillito, de rojito, de azulito, de verdecito, primer viaje, cuándo se inicia, en qué año. En el tercer viaje arribó a tierra firme, que viene a ser pues las costas de Venezuela, pero en este tercer viaje Cristóbal Colón es deportado y acusado de haber asesinado pues a otro español, a un noble. Es por eso que cuando él llega a España, lo enjuician, lo encuentran culpable y a la cárcel. La reina, como era amiga de Cristóbal Colón, ella va a otorgarle el perdón, es por eso que es liberado. Inicia su cuarto viaje de exploración a Centroamérica, pero regresa de esa expedición ya cansado, ya de edad, sin apoyo. La reina fallece y años después muere pues Cristóbal Colón. ¿No? Acá tenemos la colonización en las Antillas. Si te das cuenta, estamos hablando de las Antillas, no acá. Acá hay varias islas, sí, acá las Antillas. Conquista del Perú. La conquista del Perú, tenemos pues a estos socios de la conquista, ¿verdad? Mira ese mapa, nos han colocado las naves, nos han colocado un español, en el Cusco nos han colocado a un inca, ¿verdad? El inca. Ahora, con respecto, chicos, cuando nosotros hablamos acerca de la conquista del Perú, nosotros, por cultura general, conocemos pues quiénes son eh, los conquistadores, ¿verdad? ¿Cuántos conquistadores son? Desde jardín, desde colegio, siempre en colegio te han hablado, pues, ¿no? De estos conquistadores, de los 3 conquistadores, pero son solamente 3. ¿Los 3 son los socios de la conquista o hay más personajes? ¿Quiénes son estos socios de la conquista? Estamos hablando, pues, de Pizarro, de Almagro, de Hernando de Luque, Gaspar de Espinosa, que es otro financiador, y también, pues, del gobernador de Panamá, Pedro Arias Dávila, más conocido como Pedrarias, ¿sí? Ahora, ¿quién es Francisco Pizarro? ¿A qué actividad económica se dedicaba Francisco Pizarro antes de llegar a nuestro territorio?
Francisco Pizarro es hijo de una villana. ¿Eso qué quiere decir? Que él ha nacido en una villa, ¿ok? Pero él ha crecido bajo la protección de su madre, vive en una villa. Su padre, en realidad su padre sí es un noble, ¿ya? La familia de los Pizarro son nobles. La familia de los Cortés también son nobles, es más, son parientes. Hernando Pizarro, que conquistó, que invadió eh, lo que el día de hoy sería México, es el primo de Francisco Pizarro. Pero como Pizarro no vivió con su padre, sino con su madre, tuvo pues no una educación diferente. Pizarro nació en Trujillo de Extremadura. Si bien Pizarro vivía en la villa, se va a dedicar pues a actividades económicas propias de ese lugar, como por ejemplo practicar la agricultura, la ganadería, de repente cuidar también cerdos, ¿no? Era parte de la actividad económica, ¿no? Porque él vive en una villa. Pero él quería pues gloria, honor, riqueza. Y si se mantenía en su lugar de origen, no iba a conseguir nada. Él había escuchado pues de estos expedicionarios que hacían fortuna, que llegaban primero pues hasta la Isabela, de la Isabela realizaban más expediciones y él decía, yo también quiero hacer lo mismo. Es por eso que Francisco Pizarro sale de Trujillo de Extremadura, llega hasta la Isabela, la primera ciudad española, y es ahí donde conoce pues a Núñez de Balboa, un experto navegante, un fiel vasallo de la corona. Y por lo tanto, Francisco Pizarro, de ser pues un soldado común y corriente, Pizarro se va a convertir con el tiempo en la mano derecha de Balboa. Toda expedición que realizaba Balboa, quien lo acompañaba pues era Francisco Pizarro. Es por eso que se dice que cierto día que estaban ellos en un viaje de exploración, encontraron al hijo de un cacique. Conversaron con el hijo del cacique. Dice que este hijo del cacique tenía en el cuello pues un collar de oro y que los españoles cuando veían al cacique en realidad lo que veían pues era el collar de oro. Y este jovencito se dio cuenta, se sacó el collar de oro y lo arrojó. Y todos los españoles inmediatamente se tiraron eh, sobre el collar, se empezaron a pelear para quedarse, pues, no con el collar. Y este jovencito decía, pero ¿por qué se están peleando? Si en el sur hay un territorio donde abunda el oro y la plata. Desde ese momento, Francisco Pizarro pues decía, hacia el sur. Tenemos que ir hacia el sur. ¿Será cierto? ¿Será mentira? ¿Existirá ese pueblo, ese reino? Y Francisco Pizarro pues va, va a estar en búsqueda, ¿verdad? Va a estar planificando cómo llegar hasta ese territorio. Francisco Pizarro se convierte en un hombre notable, chicos, en un ciudadano notable en Panamá. Mira, aquí se encuentra Panamá, justo tenemos en nuestra PPT. Imagínate que por acá arribita, ya más hacia el norte, se encuentra la Isabela, ¿no? Salen de la Isabela, llegan a Panamá, y aquí en Panamá está gobernando Pedro Arias Dávila, más conocido como Pedrarias, que es un socio también de la conquista y que permite que Francisco Pizarro pueda realizar los viajes de exploración. Esta es una empresa privada, es una empresa masculina conocida como el Levante. ¿Cuántos viajes son? Son 3 viajes. El primer viaje es conocido como de exploración. Segundo viaje es conocido como el de descubrimiento. Y el tercer viaje, pues, ya viene a ser la invasión. En este primer viaje, tanto Pizarro como Almagro van a ser los jefes de cada una de estas expediciones. ¿Quién sale primero? Mira, si tú te das cuenta, ¿no? Salen de Panamá y en su primer momento están bordeando el continente, ¿sí? Están bordeando el continente. Y llegan hasta aquí, ¿no? Acá no dice el pueblo quemado. Estamos hablando de lo que el día de hoy viene a ser Colombia, ¿verdad? Dice que
Quien se adelantó fue Francisco Pizarro. Francisco Pizarro se adelantó, eh, encontró pues encontró a indígenas que no estaban organizados políticamente, socialmente, indígenas que ellos se quedaron sorprendidos, ¿no? Decían, mira, estos indígenas viven en la barbarie. Es más, se quedaron sorprendidos cuando vieron que estos indígenas vivían en las copas de los árboles, que solamente te llevaban pues un taparrabo. Se quedaron sorprendidos y por lo tanto él infirió de que si encontraba en esa zona a indígenas bárbaros, entonces el viaje hacia el sur también encontraría lo mismo. Dice que cuando él llega, eh, estos indígenas se estaban preparando pues para atacar. Así que Francisco Pizarro y todos sus hombres lograron huir inmediatamente y no fueron atacados por este grupo de indígenas. Pero eso no sabía pues Almagro. Cuando Almagro llega a esa misma zona, este grupo indígena ya estaba preparado y empieza el enfrentamiento, empiezan a atacar. Y en ese ataque pues Almagro pierde un ojo, ¿no? Se queda tuerto. Y Almagro en venganza va a incendiar ese lugar. Y es por eso que es conocido como el pueblo quemado. Este primer viaje es de exploración, este primer viaje fue un fracaso, regresan nuevamente a Panamá, eh, agotados, pero con la intención de continuar ese viaje, porque ellos están seguros de que más hacia el sur sí encontrarán ese territorio donde abunda el oro y la plata. Es por eso que para su segundo viaje contratan a más hombres, contratan a hombres expertos también, que para que los apoye en este viaje de exploración, en este segundo viaje. Por ejemplo, ¿a quiénes van a contratar? Va a contratar a un piloto experto que se llama Bartolomé Ruiz. Mientras Pizarro y Almagro van a dirigirse hacia el sur, pero por tierra, Bartolomé Ruiz, como es un experto navegante, él lo va a realizar por el Mar del Sur, chicos. En ese entonces, el Océano Pacífico es conocido como el Mar del Sur, ¿sí? ¿Quién descubrió el Mar del Sur? Núñez de Balboa. Así le pusieron el nombre. Así que Bartolomé Ruiz tenía que bajar, pues, a través del mar. ¿Qué sucede qué sucede? ¿Qué hechos ocurren en este segundo viaje? Dice que mientras Bartolomé Ruiz se está dirigiendo, mira, se está dirigiendo, está bajando, dice que más o menos por esta zona, dice que Bartolomé Ruiz observa pues una balsa de indios tallanes, pero ellos no creían que eran indios, pues, ¿no? Ellos solamente al ver la balsa, ellos dijeron, no puede ser posible. Ellos llegaron antes que nosotros, ellos nos ganaron. ¿A quién se estaba refiriendo? A Portugal, ¿no? Ellos pensaban que ya Portugal había llegado a esa zona, pero cuando se fueran acercando poco a poco, se dan con la sorpresa de que no era Portugal, que no era una embarcación de Portugal, sino que era una balsa de indígenas. Y cuando vieron estos indígenas, lo vieron con ropa, lo vieron pues con sus utensilios, con sus mantos, y ellos se quedaron sorprendidos. A estos indígenas que encontramos en esta zona no son iguales a los indígenas que encontramos pues en Puerto Quemado. Son totalmente diferentes, sorprendidos. Así que capturan a esa balsa de indios tallenes y estos indios, a estos jovencitos que van a ser bautizados como Felipillo y Martinillo, van a ser enviados a España. Ellos van a aprender el español y ellos van a ser los intérpretes cuando se presente pues Pizarro, cuando se entreviste Pizarro eh, con Atahualpa. Ahí tenemos, se captura la balsa de los indios tayanes. Eh, ¿Qué más tenemos? Dice que continúan, siguen bajando, ¿sí? Llegan más o menos hasta el río Santa. El río Santa se encuentra pues en Ancash. Dice que los españoles... ¿Y quién estaba gobernando para ese entonces, profesora? Bueno, estaba gobernando el Inca Huayna Cápac.
El segundo viaje se realiza cuando está gobernando el Inca Huayna Cápac. Y por lo tanto, cuando Huayna Cápac está gobernando, hay una cierta paz. Los pueblos viven en paz, no hay una guerra interna, porque ya para el tercer viaje sí, para ese tercer viaje sí hay una crisis dentro del Tahuantinsuyo, porque hay un enfrentamiento entre las dos panacas, las panacas que apoyan a Huáscar y las panacas que apoyan pues a Atahualpa. Hay una guerra civil, hay pueblos divididos, hay pueblos enfrentándose, pero en este segundo viaje no. Así que ellos encuentran paz, encuentran a estos indígenas que al observarlos creían que ellos eran dioses y que los trataban muy bien, ¿no? Que eran, que los atendían, los indígenas se quedaban observándolos, le decían ellos son los barbudos, y cuando vieron también a este español que traía consigo a un hombre de color, es decir, a un esclavo negro, este indígena pues lo veía y decía, ¿qué habrá pasado? ¿No? ¿Dónde se habrá tiznado? Le alcanzaban agua para que se lave, y este negro se lavaba y no salía, pues no había ellos sorprendidos. Mira, jamás habían observado a un hombre de color. Todo andaba muy bien para este segundo viaje, pero estos españoles tenían miedo. Hemos encontrado, por fin, este territorio que tantos hemos buscado, lo hemos encontrado. Pero hay un pequeño problema. Somos muy pocos. No tenemos autorización de la corona. Y si el gobernante de este territorio nos ataca, nos mata, mejor hay que regresarnos. Así que eh, estos españoles regresan a Panamá. En Panamá deciden quién va a firmar la capitulación o el contrato, pues, con los reyes de España, y deciden que sea Pizarro. Así que Pizarro se va a España. Y en España no se encontraba Carlos I o Carlos V, porque él ya había partido con dirección a Alemania para solucionar el problema con Lutero. Quien se encontraba era la reina Isabel de Portugal, y es por eso que con ella se firma la capitulación de Toledo. Mira, ahí tenemos justo la capitulación de Toledo, es la autorización para la conquista del Tahuantinsuyo. Y a su vez, esta capitulación de Toledo va a ser perjudicial para Almagro, para Luque, porque en esta capitulación solamente se le otorga beneficios a Francisco Pizarro. Y es más, a Francisco Pizarro se le entrega la gobernación. Y esta gobernación se llama Nueva Castilla. Es por eso que cuando él termina de firmar esta capitulación, Almagro al enterarse, Almagro decía, no puede ser posible. Yo he sido parte de esta expedición. Yo he puesto de mi dinero. Es una empresa privada, ¿no? De nuestro dinero. Es más, mira, he perdido un ojo en plena expedición. ¿Y cómo es posible que a mí no me hayan entregado una gobernación? Y es por eso que Almagro se va a España a reclamar. ¿Y qué le da? ¿Qué le dan? A ver, mira, justo por acá tengo una imagen. A ver, déjame mostrarte. Vamos a ver qué carga. Ok, a ver, mira, aquí está. Aquí está. A ver, ya creo que sí lo puedes observar. Mira, si te das cuenta, todo esto le tocó pues a Pizarro, la gobernación de Nueva Castilla. Almagro fue a reclamar y le dijeron a Almagro, ya, para que no llores, ¿verdad? Te vamos a dar una gobernación. Y por lo tanto, del Cusco hacia abajo, ¿sí? Esta es tu gobernación, conocida como Nueva Toledo. Le pertenece a Diego de Almagro, o también conocido como Almagro el Viejo. Aquí hay una diferencia, ¿por qué? Para evitar confundir a padre e hijo, porque tienen el mismo nombre, Almagro, Diego de Almagro, al, al conquistador lo van a llamar Almagro el Viejo, y al hijo del conquistador, Almagro el Mozo. Ok, mira, ahí están las dos gobernaciones. Nueva Castilla, Nueva Toledo. En este tercer viaje, ¿qué es lo que ocurre?
hay una invasión del imperio con apoyo de las etnias que buscaban autonomía. Hay que recordar, chicos, que en el imperio incaico tiene un ejército y es un ejército profesional. Y por lo tanto, este ejército profesional conquista diferentes pueblos, ¿no? Por ejemplo, Tupac Inca Yupanqui conquistó a Chimú, conquistó a los Chinchas y así sucesivamente. Es por eso que hay pueblos que no van a estar a favor de los incas. Hay pueblos que se van a levantar en contra de los incas. Y cuando llegan estos españoles, estos pueblos enemigos de los incas van a apoyar a los españoles. Hay etnias que van a apoyarlo, como por ejemplo los huancas, como por ejemplo los chachapoyas, van a apoyar a los españoles. Y en este tercer viaje, como les estaba comentando, se inicia, ¿verdad? Ya existía una guerra civil entre las panacas que apoyaban a Huasca y a Atahualpa. En este tercer viaje, ¿quiénes acompañan al Pizarro? Francisco Pizarro, chicos, para este tercer viaje viene acompañado de sus medios hermanos. Por ejemplo, viene Gonzalo, es más, todos son sus medios hermanos. Viene Gonzalo Pizarro, viene pues Hernando Pizarro, el noble de los Pizarro, y todos ellos dispuestos a invadir pues ese territorio, claro, con el permiso de la corona. En este tercer viaje se invade el Tahuantinsuyo, se captura al Inca Atahualpa en la plaza de Cajamarca y se toma también el Cusco. Eso sucede en el tercer viaje, ¿ok? Como consecuencia, ¿qué es lo que tenemos? Una destrucción del imperio incaico, existe un gran colapso demográfico indígena, un gran colapso demográfico debido, y es más, la gran mayoría de la población muere debido a las enfermedades traídas por estos españoles. Estamos hablando de 10 a 3, imagínate, ¿no? De 10 a 3. Antes eran 10 indígenas, pero cuando llegan los españoles, quedan 3, ¿no? De 10 a 3, una reducción. Y aparte de ello, le tienes que sumar pues la mitad minera, la mitad obrajera, la explotación de este indígena. Y como consecuencia también vamos a observar la alculturación y mestizaje. La, la mezcla entre las razas. Ah, bueno, miren, no nos han colocado, pero de todas maneras vamos a explicar, ¿ok? Cuando Atahualpa es capturado por los españoles eligen a un nuevo inca, y este inca es conocido como Tupac Hualpa, o también llamado Toparpa. Así que Tupac Hualpa era el medio hermano de Atahualpa. Estamos hablando de un jovencito que tenía un aproximado de 16 a 17 años y que estaba a favor de los españoles. Los españoles lo coronan como inca, es por eso que él es conocido como Toparpa o también conocido como el Inca Títere. Era Tupac Hualpa. Pero él, en su viaje de Cajamarca hacia el Cusco, él es envenenado por uno de los generales de Atahualpa. Y cuando es descubierto este general, ellos lo van a mandar a la hoguera. Ahora, los españoles pues preocupados porque decían, tenemos que elegir a un inca, porque si no elegimos a un gobernante de este territorio, el pueblo se va a levantar y se va a ir pues en contra nuestra. Y para suerte de ellos, quien estaba dirigiéndose al encuentro de estos españoles era Manco Inca. Manco Inca se entrevista con los españoles y le dicen, muchas gracias, ustedes son nuestros salvadores, porque ustedes lograron derrotar a mi enemigo que era pues su medio hermano Atahualpa. Y los españoles, claro que sí, hemos venido a apoyarte. Es más, nosotros te consideramos a ti como el nuevo Inca. Es por eso que españoles y Manco Inca se dirigieron hacia el Cusco y en el Cusco le van a colocar la Mascaipacha, que es el símbolo de poder. Así que Manco Inca es el nuevo
gobernante y tiene la máxima autoridad. A ver, sigamos. Guerras civiles entre los españoles. Estas imágenes que vemos en la separata, por ejemplo, la primera que se encuentra en la parte superior derecha, ahí nos dice, a ver, comenderos, dice, el comendador, ¿no? El comendador, mira, yo lo que observo son indígenas, a ver, veamos, veamos, a ver, vamos a ver, ver esta imagen, que dice, comendero, que el comendero, ¿logran leer ustedes algo o no? ¿Logran leer qué es lo que dice en la parte superior? En esa imagen de Guamán Puma de Ayala. Sí, tienes buen ojo. Esa es una escritura del siglo XVI. Comendero, dice, ¿no? El comendero. Yo sí ahorita no puedo ver bien. Como Inca de Quito, dice, ¿no? De Quito, ¿de qué es? De danzas. Ah, claro, el comendero. Todos leen eso, pues. Yo digo la parte, estas letritas pequeñitas. Tú para poder leer estos documentos del siglo XVI tienes que haber estudiado pues la paleografía. ¿Te acuerdas del primer tema que hemos desarrollado nosotros? A ver, nos dice guerras civiles entre los españoles, dice, encomendero sobre Anda, dice. Y lo encuentras en la primera nueva crónica y buen gobierno. No está mal escrito, ¿ah? Profesora, ¿no es nueva crónica? No, así se escribía en ese entonces. Primer nueva crónica y buen gobierno en 1615. Es más, estamos hablando del siglo XVII. Causas generales, dice, disputa por la posesión de las encomiendas. ¿Qué son las encomiendas, chicos? Es importante que tú conozcas la definición de estos términos. ¿Qué es una encomienda? Es más, ¿sabes por qué yo me recuerdo? Cuando yo estaba dando mi examen de admisión para ingresar a San Marcos, me acuerdo que la única pregunta que no respondí en historia fue la encomienda, porque estaba en duda. Yo decía, ¿qué era la encomienda? ¿Era cierta cantidad de indígenas o cierta cantidad de tierras? Y como estaba en duda, la dejé esa pregunta. Y es la única que me recuerdo, ¿no? Yo sé que las otras preguntas las hice, marqué bien, ya, sí, estuvo bien, pero esta no me acordaba y no la marqué, y es por eso que lo recuerdo hasta el día de hoy. ¿Qué es una encomienda? A ver, ¿qué es una encomienda? Sí, sí, hace mucho tiempo, estamos hablando del 2003 que ingresé a San Marcos. Estamos ya 2020, ¿no? Hace 17 años atrás. A ver, tenemos ¿qué es una encomienda? A ver, imagínate yo, Francisco Pizarro, y todos ustedes, mis fieles caballeros, se han portado, ¿no? Muy bien conmigo, yo, Francisco Pizarro, y por lo tanto yo tengo la potestad de entregarles a ustedes la encomienda, ¿sí? Vale, que yo te voy a entregar una encomienda. Igual también a Valentina, a Félix, a Pilar, ¿sí? Les voy a entregar una encomienda. ¿Qué les voy a dar? Yo les voy a encomendar que cierta cantidad de indios para que ustedes los puedan educar, los puedan cristianizar. Y a cambio de eso, ¿qué me entrega el indio, profesora? Su fuerza de trabajo y también te van a pagar un tributo. ¿Sí? Yo te entrego esa encomienda. Y es más, esa encomienda va a ser a perpetuidad. Vas a poder heredarla a tus hijos, a tu nieto y así sucesivamente. A ver, ya. Tenemos en estas guerras civiles entre los españoles, tenemos tres guerras civiles. La primera, que es conocida como la Guerra de los Conquistadores, es el enfrentamiento entre Pizarro y Almagro, y es más, estos dos conquistadores mueren en este contexto. También tenemos la Segunda Guerra Civil, la Guerra de los Grandes Encomenderos. Se pelean por las encomiendas. Y la tercera viene a ser la Guerra de los Insatisfechos.
Comencemos por la primera. Chicos, siempre te he comentado, siempre las causas, las consecuencias son los acontecimientos más importantes. ¿Esto ha sido pregunta de examen de admisión? Sí ha sido pregunta de examen de admisión. A ver, guerra de los conquistadores. ¿Cuáles son las causas para que se inicie esta guerra entre Pizarro y Almagro, entre los pizarristas y almagristas? Primero, la posesión del Cusco. Cuando se le entrega la gobernación de Nueva Castilla a Pizarro, el Cusco formaba parte de esta gobernación, ¿sí? Esta gobernación. ¿De acuerdo? A ver, mira, vamos a nuevamente presentar la imagen. A ver. Ok, miren, ¿no? Claro, mira. Esto le pertenece a Pizarro. Almagro, después de haber reclamado, le otorgan la gobernación de Nueva Toledo. Almagro se fue con sus hombres y dijo, por fin mi gobernación, vámonos a nuestro territorio. Pero cuando Almagro llegó a este territorio, él pensaba encontrar, pues no, oro y plata. No, ahí no hay oro, plata, pobres son, ¿verdad? No, no hay oro, plata. Oro, plata, lo encontrabas aquí en la costa, ¿verdad? ¿Te acuerdas los mejores orfebres del Perú antiguo? Tenías a los chimúes que habían conquistado los sicán, tenías a los chinchas, ¿verdad? Pero acá, en Nueva Toledo, no, no hay riquezas. Almagro dijo, entonces voy a encontrar tierras productivas. Ahí no hay tierras productivas se encuentran pues en el territorio que ahora pertenecía a Pizarro, en Nueva Castilla, ahí hay tierras productivas. Porque por aquí tú vas a encontrar el gran desierto de Atacama. Voy a someter a los pueblos. No es difícil someter a esos pueblos, como por ejemplo en Chile los mapuches, que constantemente se van a estar enfrentando a Almagro. Y es por eso que Almagro dijo, mira, tengo mi gobernación, pero ¿de qué me sirve si no tengo nada? Así que Almagro molesto regresa, mira, regresa. ¿Y sabes qué es lo que dice? El Cusco es mío, así que va a tomar el Cusco. Una de las causas para este enfrentamiento es la toma del Cusco. Ojo, chicos, las guerras civiles de los españoles eh, sucede paralelamente a la resistencia incaica, ¿ok? Sucede, estos dos hechos se dan en paralelo, no es que uno empiece primero, el otro después, no, se dan en paralelo. Él dice cuando Almagro regresa, cuando está llegando al Cusco, ¿sabes con quién se encuentra? Se encuentra pues con Manco Inca. Manco Inca que tenía asediado el Cusco. Nadie salía, nadie entraba al Cusco. Pero a Manco Inca, al observar que llegaban más refuerzos desde el sur, Manco Inca tuvo que ordenar a sus hombres dejar de, eh, dejar de asediar el Cusco y se tuvo que retirar. Y es ahí donde Almagro toma el Cusco. Y al tomar el Cusco, en el Cusco dice que se encontraban los dos medios hermanos de Francisco Pizarro. Así que Pizarro, que se encontraba en su gobernación, que se encontraba pues, ¿dónde, profesora? Se encontraba pues en el centro de Lima, ¿no? ¿Qué parte, para ser más específico, ha sido la Plaza de Armas? ¿Conoces el Palacio de Gobierno? ¿Conoces pues la Catedral de Lima? ¿No? Dice que ahí se encontraba Pizarro. Pizarro al enterarse de que Almagro había tomado el Cusco y también había hecho prisionero a sus medios hermanos, entonces por eso, oye, ¿sabes qué? Hay que conversar pues Almagro. El Cusco es mío, decía Almagro. Pizarro decía, no, el Cusco me pertenece, forma parte de mi gobernación. Pero, ¿sabes qué? Ok, te voy a ceder, pero siempre y cuando tú me devuelvas a mis hermanos. Así que Almagro liberó a uno. No, ya toma. Es más, se encuentran, firman un documento en la cual Pizarro se compromete a respetar ese documento y el otro medio hermano, ¿no? Se queda en el Cusco. Supuestamente Almagro decía, es mi garantía, no vaya a ser que Pizarro después se eche para atrás. Pero el otro medio hermano había escapado, o sea que Almagro no tenía a nadie. Es por eso que
ese documento que fue firmado entre estos dos conquistadores, no lo reconoce Pizarro, hay un enfrentamiento, se produce la batalla de Salinas y es derrotado Almagro el Viejo. No solamente es derrotado, sino que también lo matan. Muerto Almagro el Viejo, ellos pensaban pues que ya habían terminado el problema, pero su hijo, Almagro el Mozo, va a buscar venganza, va a llamar a los hombres de su padre, van a llegar hasta la gobernación de Nueva Castilla, van a estar constantemente espiando a Pizarro y cuando lo encuentren solo, lo van a matar. Es decir, que estos dos conquistadores mueren. Ahora, ¿qué es lo que hace Almagro el Mozo? Almagro el Mozo se declara gobernador de las dos gobernaciones. En España se entera de lo sucedido y por lo tanto, pues, mandan a Vaca de Castro. Vaca de Castro se enfrenta con Almagro el Mozo en la batalla de Chupas y lo derrota. Ahí se pone fin a la guerra de los conquistadores. Y como consecuencia, se produce el fin de la hegemonía de los primeros conquistadores. Es decir, Pizarro y Almagro se mataron entre ellos. La corona cumplió con entregarles tierras, pero ellos se mataron. Es por eso que la corona decide que a partir de ese momento va a tomar posesión sobre esas tierras. Es por eso que a través de la creación de las nuevas leyes de Indias, aquí está, mira, las nuevas leyes de Indias, en 1542 se establece la creación del virreinato del Perú y para quitarle el poder, chicos, ya, para quitarle el poder a estos encomenderos, porque España se había enterado del poder que tenían estos encomenderos, ¿no? Y que su poder crecía constantemente. Es por eso que también en estas nuevas leyes de Indias se le va a disminuir el poder a los encomenderos. Si antes la encomienda era a perpetuidad, ahora la encomienda solamente vale 2 generaciones. Es decir, padre e hijo, y la encomienda nuevamente regresa al Estado. Es por eso que se produce la guerra de los grandes encomenderos. ¿Quién los va a liderar? El medio hermano de Francisco Pizarro, que es Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro lidera esta guerra de los encomenderos. ¿Qué sucesos tenemos? A ver, chicos, ustedes que tienen su separata al lado. Primero tenemos la batalla de Añaquito o Iñaquito. En esta batalla de Añaquito se enfrenta el primer virrey contra Gonzalo Pizarro. ¿Quién es el primer virrey del Perú? ¿Recuerdas? ¿Tienes o no tienes tu separata de historia al costado? ¿Quién es? Núñez de Vela, ¿verdad? Núñez de Vela es el primer virrey. Es el que representa al rey de España en sus colonias. Pero ¿sabes qué? Debido a este enfrentamiento, estas guerras civiles, Núñez de Vela se enfrenta a Gonzalo Pizarro y es derrotado. Y no solamente derrotado, sino que también matan a Núñez de Vela. Núñez de Vela se habrá encontrado pues como 3 meses en el poder porque después muere. La corona se da cuenta que estos encomenderos tienen un gran poder, así que mandan a Vaca de Castro. Y Vaca de Castro se enfrenta a la batalla de Yaquijaguana y logra derrotar a los encomenderos. ¿Sí? Logra derrotarlos. Y como consecuencia tenemos establecimiento del sistema virreinal. Otra guerra civil se inicia, la guerra de los insatisfechos. Lo que pasa es que Vaca de Castro prometió entregarle encomiendas a todo aquel español que lo apoyara en contra de Gonzalo Pizarro. Terminó la guerra de los grandes encomenderos, eh, Pedro de la Gasca empezó a entregar encomiendas, pero hubo a un pequeño grupo que no les entregó, porque las encomiendas se habían terminado. Y este pequeño grupo, liderado por Hernández de Girón, se van a levantar contra la corona. Y por lo tanto, ellos van a ser derrotados. Como consecuencia, tenemos la reafirmación de la corona española. La corona se impuso. Resistencia inca. ¿Cuál es la causa de esta resistencia?
tenemos recuperar el poder político del Tahuantinsuyo. Pero al no conseguirlo, buscaron beneficios solamente para la élite rebelde. Tenemos a Manco Inca. Manco Inca, con él se inicia la resistencia de los incas de Vilcabamba. Tairi Tupac, Titu Cusi Yupanqui, Tupac Amaru I, estos tres son hijos de Manco Inca. ¿Ok? Manco Inca primero fue aliado de los españoles, ¿verdad? A ver qué dice en esa imagen. Ahora vamos a ver la imagen que dice. Dice, a ver, conquista, levantóse por rey, levantóse, acá, aquí tú ves que en la parte superior hay un, profesora, hay algo existe aquí en la parte superior, esta es la N, ¿ya? Levantóse, ¿ya? Conquista, levantóse, este punto es como decir el espacio, ¿no? Levantóse por rey, acá sí no veo, ¿no? Es Inca, ¿no? IN, Inga, Inga, Mango dice, ¿no? Pero dice Manco Inca, ¿sí? Conquista, levantóse por rey al Inca, Manco Inca. Así, ese es lo que, no, lo que debería decir. ¿Sí? No, te comenté, pues, ¿no? Que Manco Inca entró con los españoles hasta el Cusco, lo coronaron Inca, ellos estaban presentes, más le van a colocar la Mascaipacha, el nuevo Inca. Manco Inca decía, por fin, mira, soy Inca, todo este es mi reino, gracias a los españoles porque me han apoyado, pero a la larga él se da cuenta que los españoles no son buenas personas, que no han llegado para apoyarlo. Es más, los españoles lo que están haciendo en ese momento es arrasar con todo el Tahuantinsuyo. Entran a las huacas, arrasan con sus ídolos, entran pues a lugares sagrados, todo objeto de oro, de plata, se lo llevan. Tú sabes que esta empresa es masculina, ¿verdad? Ellos no llegan con mujeres, es enteramente masculina. Y la gran mayoría de la población que llega con Francisco Pizarro son gente de mal vivir. Muchos de ellos lo que van a hacer pues es abusar de las hermanas, de las esposas de Manco Inca. Es por eso que Manco Inca, al darse cuenta de la intención de los españoles, Manco Inca está planificando cómo escaparse. Y es más, ha intentado varias veces escaparse. Es por eso que Manco Inca lo han detenido y le han colocado un billete en el cuello para evitar que se escape. Cuando dice que en el Cusco llega el medio hermano de los Pizarro, el noble de los Pizarro, al ver al Inca se queda sorprendido y dice, pero ¿por qué lo tratan de esa manera? No, es que se ha querido escapar. Definitivamente que se va a querer escapar, pero tú no puedes tratar así a este hombre. Él pertenece a la realeza dentro de este territorio. Él es superior a tu persona. Así que lo sueltan. Y Manco Inca se da cuenta que él es la clave para escapar del Tahuantinsuyo. Perdón, del Cusco. Es por eso que Manco Inca se hace amigo del noble de los Pizarro. Se hace amigo, conversan, y además Manco Inca le informa de lo que está pasando en el Tahuantinsuyo, porque él es el Inca, todo le informan al Inca, así esté en el Cusco y no pueda salir del Cusco, pero él es la máxima autoridad. Y Manco Inca le dice, oye, ¿sabes qué? Mi padre Huayna Cápac ha mandado pues a elaborar un ídolo, ¿no? Un ídolo, ¿no? Con dimensiones pues estábamos hablando pues de un ídolo, tamaño puesto de una persona, ¿sí? Que está hecho a base de piedras preciosas, de oro y plata, y está escondido. Si tú quieres, te lo puedo traer, y tú se lo puedes llevar a tu rey. Y este noble de los Pizarros, cuando escuchó, le dijo, claro que sí, es más, yo confío en ti, te doy permiso para que tú lo vayas a traer. Sus hombres decían, no le des permiso, se va a escapar. Y él decía, ¿cómo se va a escapar si él es mi amigo? Así que a Manco Inca le dio permiso. Manco Inca se fue del Cusco. Pasaron los días
y no regresaba. 6 días, 7 días, se enteran de que Manco Inca se había levantado, que había convocado un gran ejército y por lo tanto Manco Inca se estaba enfrentando ahora contra los españoles. Y Manco Inca va a ordenar el asedio a Lima y también al Cusco. A su hombre de confianza lo manda a Lima, porque ¿quién está en Lima? En Lima está pues Francisco Pizarro, en su gobernación, ¿verdad? Mientras que en el Cusco, él va a dirigir el asedio, la toma del Cusco. Pero sabes que va a ser derrotado, ¿sí? En ambas va a ser derrotado. Y es por eso que él después traslada su rebelión hasta Vilcabamba. Y después muere envenenado. Zairi Tupac, que es hijo de Manco Inca, deja la rebelión y reconoce a Felipe II como soberano. Y a cambio de eso solamente recibe una encomienda en Yucay. Titu Yupanqui es otro hermano de Zairi Tupac. Firmó la paz de Acobamba con los españoles, siendo reconocido como Inca Rey, pero solamente de Vilcabamba. Tupac Amaru, primero, él sí se levanta contra la corona, es capturado justo cuando estaba gobernando el quinto virrey del Perú, que era pues Francisco de Toledo. Pero Tupac Amaru primero es derrotado, y no solamente derrotado, sino que ejecutado por órdenes del virrey Toledo. Mira esta imagen. Acá tenemos otra imagen de Guamán Poma de Ayala. ¿Qué nos dice? Buen gobierno. A Topa Amaro le cortan la cabeza, cabeza, le cortan la cabeza en el Cusco. ¿Lograron leer? Mira, a Topa, ¿no? Acá separado, a Tupac, ¿no? A Tupac Amaro le cortan, separado, la cabeza, esta es la S y arriba está la A, la cabeza, punto, la E, arriba de la E se encuentra la N, en el Cusco. Ahí está, mira, le cortan la cabeza en el Cusco. Él es Tupac Amaru primero. ¿No? Allí están las mujeres llorando por la muerte de su Inca. Consecuencias. Hay un sometimiento definitivo de la élite incaica. Aparecen movimientos de resistencia cultural como por ejemplo el Takion-Khoi, liderado por Juan Chocne, en la cual se aseveraba de que las huacas van a tomar el poder y van a castigar a todos estos españoles, ¿verdad? También aparece, por ejemplo, la extirpación de idolatrías. Estos españoles van a establecer la extirpación de idolatrías, van a perseguir a los españoles que no creen en un solo Dios y que todavía siguen pues adorando a sus dioses paganos. Surgimiento también del mito del Incarri, ¿no? ¿Qué es el Incarri? El Inca Rey, al Inca que le cortaron la cabeza, o este Inca que le cortaron la cabeza y que todos sus miembros fueron sepultados en diferentes partes, pero llegará un momento en el cual este Inca Rey nuevamente recuperará el poder, ¿no? Hay un mesianismo, ¿no? El Mesías que regresa para, eh, para liberar a su pueblo. Gobierno colonial, estamos hablando ya del virreinato del Perú. Es un sistema de gobierno establecido por la metrópoli. Cuando hablamos de metrópoli estamos hablando de España, con el fin de consolidar y centralizar el poder de la corona española sobre sus dominios americanos. ¿Cuántos virreyes gobiernan el Perú? Estamos hablando pues de 40 virreyes. ¿Cuántos años se van a establecer los españoles? Estamos hablando desde, por ejemplo, el virreinato del Perú, ¿cuándo aparece? Desde 1542. ¿Hasta qué año? Hasta la derrota definitiva de los españoles, ¿verdad? Y esto se da con la firma de la capitulación de Ayacucho. Estamos hablando de 1824. De 1500 a 1800, es decir, estamos hablando de un aproximado de 300 años en la cual el Perú se convirtió en una colonia de España.
estamos hablando de 300 años, es decir, del siglo XVI, XVII, siglo XVIII, ¿verdad? Siglo XVIII. A ver, gobierno colonial, tenemos a los virreyes que representan al rey de España. A ver, voy a mostrarte cómo era el virreinato del Perú, ¿ok? A ver, déjame buscar. Virreinato del Perú. Ok, aquí está. A ver, ¿dónde está? Ya, a ver, vamos a mostrar una imagen. ¿Logras observarlo? Se ve muy borroso, ¿verdad? Creo que este está mejor. Ya, ahí está, mira. Todo lo de rojito era el virreinato del Perú, chicos. Todo lo de rojito. Es decir, que el virrey, obvio, chicos, ojo, ojo, ¿ya? Este virreinato del Perú te estoy hablando cuando gobernaban los Habsburgo. Los Habsburgo gobiernan siglo XVI, siglo XVII, ¿ok? Y el virreinato del Perú era todo esto, lo que está sombreado de rojito, todo esto era el virreinato del Perú. Siglo XVI, siglo XVII. Profesora, si todo esto era el virreinato del Perú, ¿quién gobernaba el virreinato del Perú? El virrey del Perú. ¿Y el virrey desde qué parte? ¿Cuál era la capital del virreinato del Perú? Lima, pues. Lo que el día de hoy conocemos como Lima, ciudad de los reyes, ahí se encontraba el virrey. Es decir, a este virrey la ciudad de los reyes, ¿verdad? A este virrey que lo van a elegir en España, quien, quien propone autoridades es el Consejo de Indias, pero es el rey de España quien elige, ¿ok? El rey de España lo elige, claro, y vamos a encontrar a varios virreyes. Por ejemplo, el virrey Fernando de Abascal, que tú has colocado, Jean Carlos, él ya pertenece estamos hablando de él para el siglo XVIII, ¿no? Y para el siglo XVIII en España está gobernando los Borbones, ¿no? Pero acá, por ejemplo, los primeros virreyes, ¿sí? Estamos hablando de la dinastía de los Habsburgo. Al virrey se lo elige en España. Él sale de España, llega al puerto del Callao y del puerto del Callao inmediatamente lo trasladan a la ciudad de los reyes. Y el virrey del Perú, desde Lima, bueno, lo que el día de hoy viene a ser Lima, gobierna todo este territorio. ¿Tú crees que es fácil o no gobernar todo este territorio? Nuestro presidente Vizcarra, que solamente gobierna el Perú, que solamente gobierna esta partecita, le es difícil, imagínate, gobernar prácticamente casi toda Sudamérica, ¿verdad? Ojo, esto es el virreinato del Perú para el siglo XVI y XVII. Pero te voy a mostrar el virreinato del Perú para el siglo XVIII. Lo que pasa, chicos, es que como lo estoy maximizando, no se puede observar muy bien las letras, ni lo puedo observar muy nítido. Pero lo que quiero que observes, ¿sí? Lo que quiero que observes es la primera imagen. Miren esa primera imagen el primer mapa que te muestro. En este primer mapa, este mapa es del siglo XVIII. Este de amarillito clarito, patito, amarillito clarito, esto es el virreinato del Perú. Este de rosadito es el virreinato de Río de la Plata. Este de aquí medio violeta, medio chicle creo, color chicle. Este es la Capitanía General de Chile. Esto de verdecito, acá, clarito, virreinato de de Nueva Granada. Y por acá la Capitanía General de Venezuela. Esto es el virreinato, pero con los Borbones, con las reformas borbónicas, siglo XVIII, ¿ok? Este mapa es del siglo XVI-XVII. Este mapa es del siglo XVIII. Así que no quiero que te confundas, ¿ok? Estamos ahorita aquí, siglo XVI, ¿ok? Estábamos hablando de los virreyes del Perú, ¿verdad?
De todos estos 40 virreyes, vamos a hablar el día de hoy del virrey Francisco de Toledo, que ha sido pregunta de examen de admisión. Toledo es el quinto virrey del Perú y a él se le conoce como el organizador del virreinato. Él organiza el virreinato del Perú en favor de la corona. El objetivo que tiene es incrementar la producción minera de Potosí. Es por eso que va a establecer también la mita minera, va a organizar la mita minera. ¿Cuáles son las medidas que va a tomar? Este virrey Toledo, él decía, ¿cómo gobernar todo el virreinato del Perú si yo no conozco el virreinato? Si yo no sé qué tan grande es el virreinato, cuántas provincias tiene, no sabía. Y es por eso que, a diferencia de sus antecesores que salían de España, llegaban al Callao y del Callao de frente a la ciudad de los reyes, él dijo, no, yo tengo que conocer primero todo el virreinato. Es por eso que el primer año de su gobierno, a él va a recorrer todo este territorio y a eso se le va a conocer como la visita general, la primera visita general. Y de acuerdo a ello, recién va a establecer las reformas. Por ejemplo, él va a crear las reducciones indígenas. ¿Qué es una reducción indígena? Ahí colócalo tú entre paréntesis, en tu separata. Una reducción indígena es un pueblo indígena. Y tú dirás, profesora, pero qué buenos son ellos, ¿verdad? Mira, ellos han creado un pueblo para los indígenas. No, no lo hace con ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo de crear pueblos indígenas? A ver, te comento. Mi abuela, cuando antes vivía en Ayacucho, mi abuela no vivía cerca a un pueblo. Es más, yo recuerdo que para ir al pueblo teníamos que caminar como 1 hora y recién llegábamos al pueblo. Y yo siempre le preguntaba a mi abuela y le decía, abuela, ¿tienes vecinos? Y mi abuela me decía, claro que sí, aquícito nomás, me decía. Tú sabes que en la sierra, cuando tú vives, cuando te dicen aquícito nomás, no es aquícito, ¿verdad? Es cuadras y cuadras o de repente media hora caminando. Es por eso que yo le decía, pero abuela, ¿dónde están tus vecinos? Me decía, ¿miras ese cerro que está al frente? Sí, detrás están mis vecinos. ¿Miras ese valle que está por allá? Me decía, sí, ahí están mis vecinos. Jamás conoció a sus vecinos. Pero imagínate cobrarles tributo a mi abuela. A ver, imagínate que el Estado le cobre tributo a mi abuela, que vaya hasta su casa a tocarle la puerta. Ir hasta su casa del vecino que queda detrás del cerro, ir hasta la otra casa del otro vecino, es imposible. Es por eso que la población se encontraba dispersa. Al observar esto, Toledo que decía, yo necesito a todos los indígenas en un solo espacio. Es por eso que él va a ordenar la construcción de reducciones indígenas, de pueblos indígenas, con el objetivo de tenerlos en un mismo lugar para poder cobrarles el tributo, para poder mandarlos a la mita minera. Y claro que a la iglesia también le conviene, porque la iglesia también va a poder cobrarle pues los diezmos, las primicias y todo ello. Pobre indígena que es explotado. Ahora, en el virreinato, chicos, hay que entender algo, ¿sí? Cuando hablamos acerca del virreinato del Perú, estamos hablando de la población, de la sociedad para ese entonces. ¿Habrá cambiado mucho, profesora? ¿O seguimos siendo lo mismo? Te comento que el poder que tenía la corona era total. No solamente controla tu vida pública, sino que controla también tu vida privada. Profesora, ¿cómo que vida privada? No entiendo. O sea, que controla la manera de cómo te vas a comportar hasta en tu casa. Porque la construcción de estos pueblos indígenas, todas las casas tienen un mismo formato. Tienen una sola puerta y esta puerta es mirando hacia la calle. En los costados no tienen ventanas. ¿Con qué objetivo? Porque ellos dicen, si colocamos ventanas, no vaya a ser que los vecinos hablen, ¿verdad? Se comuniquen. Por ahí puedan estar chismeando o confabulando contra el gobierno. Es por eso que no hay ventanas. Es más, hay 2 habitaciones, tanto para varones como para mujeres.
van a exigir que todos los indígenas tengan cama. O sea, te van a, em, te van a controlar al mínimo. Tienes que ir a la iglesia todos los domingos, sí o sí, es obligatorio. Es más, ¿qué pasa si de repente yo, Vivian, en en la reducción que vivo, no hay de repente suficiente pastizal para alimentar a mi ganado? Es por eso que yo voy a tener que llevar a mi ganado a las partes más altas, ¿verdad? Y eso significa que me voy a ausentar, pues, no sé, una semana o 2 semanas. Y para hacer ello, yo tengo que pedir permiso al cacique o curaca. Decirle, oye, ¿sabes qué? Me voy a ir. Necesito, dame permiso. Iglesia, padrecito, ¿sabes qué? Voy a ir a pasear a mis animales. Es por eso que el día domingo no voy a poder ir a la iglesia. Te controla de tal manera. Ahí tenemos, ¿no? La construcción de las reducciones indígenas. Se organiza también la mita minera. La mita minera es un trabajo obligatorio. Es un trabajo obligatorio dentro de las minas. Ahora, chicos, yo les pregunto, ¿el indígena en el virreinato del Perú es formalmente, legalmente, es esclavo o no es esclavo el indígena? ¿Qué dices? A ver, te leo ahí en el chat. ¿Qué dicen, chicos? ¿El indígena es esclavo? Según la ley, ¿se establece que el indígena es esclavo o no? ¿Qué dicen ustedes? Ya por ahí me dicen sí, por ahí me dicen no. Eh, el indígena, chicos, es considerado como un menor de edad. Es considerado vasallo del rey. Esclavo no. Esclavo es el negro, traído de África. Él es esclavo. Profesora, pero usted nos ha dicho que al indígena lo explotaba muchísimo. Claro que sí, lo explotan. Es más, hasta lo explotan más que un esclavo negro. ¿Ya? Pero legalmente, ¿sí? Él no es un esclavo, es un vasallo del rey. Y por lo tanto, cuando este vasallo del rey, cuando este indígena va a la mita, al indígena, ¿se le paga por sus servicios o no? ¿Tú qué dices? ¿Recibe un salario o no recibe un salario cuando va a la mita minera? Sí, sí, Maricielo, sí recibe un salario. Pero chicos, hay que tener en cuenta que no todos reciben la misma paga, pues. Así como el día de hoy. El día de hoy, ¿quiénes trabajan en una mina? Profesor, en la mina no solamente trabajan ingenieros de minas, por si acaso, ¿ah? Claro que hay, ¿no? Hay ingenieros de mina, hay técnicos, hay médicos, enfermera, hay un contador, un administrador, un ingeniero principal, ¿verdad? De repente un antropólogo, choferes, en fin, ¿verdad? ¿Y todos reciben el mismo sueldo? No, no todos reciben el mismo sueldo. Es más, hay mano de obra barata también, los obreros. Hay diferentes costos, diferentes salarios. Con respecto a estos indígenas, la gran mayoría de indígenas, chicos, no sabía trabajar en una mina. La gran mayoría de indígenas, lo único que sabían era trabajar sus tierras. Pero ¿sabes qué? Este trabajo en la mina era obligatorio. Y es por eso que muchos de estos indígenas iban a mitar, iban a la mita y le pagaban una miseria. A la gran mayoría. Eso no quiere decir que todos, ¿ah? Eso no quiere decir que todos. Hay indígenas que conocen su oficio. Hay indígenas que se han vuelto especialistas en trabajar en una mina. Hay de todo, pues chicos, hay de todo. No creas que en el virreinato del Perú todos los indígenas eran pobres. No, hay indígenas que se han dedicado a otras actividades económicas y que por lo tanto tienen mucho dinero, tienen un gran poder económico. Es como el día de hoy, pues chicos, en la sociedad. Tú puedes nacer dentro de una familia con bajos recursos económicos, pero eso no significa que siempre va a ser así. Si tú te esfuerzas, no sé, pues de repente te conviertes en un intelectual, te conviertes de repente en un ingeniero.
O si de repente te dedicas pues al comercio, a compra y venta, de repente te conviertes pues en el rey de la papa o en el rey de Gamarra, ¿verdad? Y viendo tu origen, oye, pero él pertenecía a una familia de bajos recursos económicos, ok, pero todo depende de tu destreza. Aquí en el Virreinato del Perú también ocurre lo mismo, chicos. Pero claro, la gran mayoría de indígenas, cuando iba a mitar, recibía un sueldo mínimo, ¿sí? Recibía un sueldo mínimo. ¿Cuánto tiempo se quedaba en la mitad? Se quedaba 6 meses, 8 meses. Cuando terminaba de trabajar, decían, indígena, ya terminaron, ¿verdad? Ok, perfecto. A ver, los indígenas del corregimiento, de la reducción indígena, ustedes que son cuatro, ¿verdad? Del aula 4, ¿verdad? De la reducción indígena 4. Ok, todos reciben un salario. Imagínate ya, hay que poner ejemplitos, ¿ok? Imagínate que todos reciben 500 soles. Y tú dices, ya, por fin terminé mi trabajo, ahora sí me voy a mi casa. Y dicen, pero espérate un momentito. Vamos a sacar cuenta de lo que tú has gastado en estos 8 meses. Alimentación, vestimenta, chicha de jora, hoja de coca, herramientas. Y resulta que sale 700 soles. Eso quiere decir que todo el salón número 4, ¿verdad? Me debe 200. Y yo no te puedo dejar ir porque tú me debes. Así que te vas a tener que quedar hasta cancelarme la deuda. Y la gran mayoría se quedaba, pues. Y cada vez resultaba que la deuda era mucho mayor, 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 y se quedaban de por vida. Yo te hablo de la gran mayoría, ¿ya? Pero hay particularidades. Hay de repente un indígena que sí sabía trabajar, que sí sabía realizar todo el proceso, de repente no ganaba 500, de repente ganaba 1000, o de repente habían otros indígenas que decían, oye, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar por ti, pero págame pues, y le pagaban, ¿no? Hay de todo, hay indígenas que tienen plata, hay indígenas que tienen plata y dicen, no, ¿sabes qué? Yo no quiero ir a mitar, cacique, y yo pago por no ir a mitar. Y por lo tanto el cacique contrataba a otro indígena para que vaya a trabajar y lo reemplace. Toledo, a ver, sigamos con Toledo. Organiza el censo y también a partir de ese momento el tributo va a ser en dinero. Como consecuencia, se consolida el sistema virreinal. A ver, veamos la organización política. Primero veamos las instituciones en España. Tienes al rey, la máxima autoridad. Son dos dinastías las que gobiernan, ya te mostré hace un momento, los Habsburgo y los Borbones. Y las leyes que establece el rey se conoce como la Real Cédula. Y también tenemos el Consejo de Indias, que es la institución eh, que establece, bueno, es la institución, eh, es una institución poderosa dentro de España y su función es, eh, a ver, su función es el mayor tribunal de justicia, ¿ok? Es el mayor tribunal de justicia. Y a su vez también elabora eh, leyes para las colonias. Este Consejo de Indias se me fue el término, proponer autoridades para las colonias. Y ejecuta también los juicios de residencia. ¿A quién? A los virreyes. Virrey que termina de gobernar, virrey que se le hace un juicio de residencia para poder investigar si todas las riquezas que pertenece a este virrey realmente le pertenecen o ha estado de repente robando la corona. Instituciones en América Española. A ver, veamos. El virreinato. El virreinato es gobernado por el virrey que representa al rey de España. La otra institución dentro de las colonias son las audiencias. ¿Qué son las audiencias? También son tribunales de justicia integrados por oidores. ¿Quiénes son los oidores? Los jueces, pues chicos. Y estos jueces en el siglo XVI todos son peninsulares. ¿Qué quiere decir peninsulares? Son españoles nacidos en España. Pero ya para el siglo XVII se va a permitir que el criollo también tome estos cargos públicos.
Profesora, ¿qué pasa si de repente, a ver, imagínate yo, Vivian, ya, yo, Vivian, me he peleado pues con David Mozo Correa, con tu compañero. ¿Sabes por qué me he peleado? Porque David Mozo Correa se ha agarrado mis tierras y por lo tanto yo me he quejado. Yo me he quejado, imagínate que nosotros somos de Lima, ¿ya? Somos de la Sierra de Lima, ¿sí? Somos de la Sierra de Lima y por lo tanto hemos entrado a un juicio y nosotros somos indígenas, ¿ya? Somos indígenas, pero yo soy un indígena poderoso, pues, porque yo tengo plata. Así que vamos a un juicio. ¿Quién tiene que solucionar en primera instancia nuestro problema? Porque David se ha agarrado mis tierras. Quien solucione ese problema, ¿sabes quién es? Es el corregidor, porque el corregidor gobierna una provincia y tiene jurisdicción sobre las reducciones indígenas. Imaginemos que sea Lima, ¿ok? ¿Qué pasa si este corregidor me dice, sabes que Vivian, lo siento, pero David está en lo correcto, así que Vivian, el fallo va a favor de David? Yo digo, no puede ser posible. Así que como yo tengo dinero, voy a apelar. ¿Y sabes dónde me voy? Me voy a la audiencia de Lima. Y en esa audiencia de Lima, resulta que la audiencia le da falla a favor también de David. Le da la razón a David. Y yo digo, no puede ser posible. Seguro David está haciendo algo, ¿verdad? Y como yo tengo dinero, es más, me voy hasta España. Y en España, el tribunal que va a observar mi caso, ¿sí? Que va a estudiar mi caso, es el Consejo de Indias. Y si el Consejo de Indias les da nuevamente el fallo a David, yo ya no puedo hacer más. Ahí queda, ¿ok? Hay instancias que uno tiene que seguir. Corregimientos. ¿Qué es un corregimiento? Es una provincia. Y dentro de la provincia encuentras a las reducciones indígenas, a los pueblos indígenas. ¿Y quién gobierna un corregimiento? Un corregidor. Nos dice, a ver, son jurisdicciones provinciales donde se organiza la mita, se recauda impuesto y se realizaban los repartos de mercancías. El reparto de mercancías, chicos, no era legal, pero ninguna autoridad española le decía nada al corregidor, ¿no? Era este reparto de mercancías, chicos, su propio nombre lo dice, reparto de mercancías, reparto mercantil, ¿no? Le entrega mercancías. No era legal, pero era el negocio, pues, de este corregidor. Es decir, yo vivo en un corregidor, voy a mi reducción indígena número 4, que son todos ustedes, y les hago formar en fila india. Y le digo, ¿sabes qué, Valentina? Para ti te he traído un Charles. Para David le he traído, no sé, un destornillador. Para Valentina, para Félix, y así a cada uno les doy, pues, una mercancía. Y de repente ellos reclaman y dicen, pero yo no necesito. Y yo como un corregidor que soy tu máxima autoridad te voy a decir, yo no te he preguntado. Tú tienes que pagarme por esa mercancía que te he entregado. Es más, te voy a cobrar el triple de su valor. Y tú de repente dirás, David, no, pero yo no voy a pagar nada. Ah, ¿no quieres pagar nada? A la cárcel. Y David de repente dirá, me voy a la cárcel, pues. Es que David, ir a la cárcel implica que diariamente vas a tener que recibir 20, 30 azotes, dependiendo, pues. Es por eso que su familia de David, quiera o no, va a tener que pagar por ese reparto mercantil. Es por eso que la institución más odiada en el virreinato del Perú son los corregimientos. Pero ¿sabes qué? Para el siglo XVIII se produce el levantamiento de Tupac Amaru II y por lo tanto Tupac Amaru II criticaba a este corregimiento. Es por eso que cambian a los corregimientos por las intendencias. Sigamos, ahí tenemos las reducciones. Pueblo de indios gobernados por un cacique y subordinados a un corregidor. Cabildos es la institución que hasta el día de hoy sobrevive. Ustedes conocen los cabildos, ¿verdad? ¿Han ido alguna vez al cabildo de su localidad o no? ¿Qué son los cabildos?
Claro, son las municipalidades, ¿no? Son municipalidades. Hay municipalidades de indios y hay municipalidades de españoles. Organización económica, mercantilismo, acumulación de metales preciosos. España, gracias a nosotros, se convierte en la primera potencia mundial, porque España en América tiene dos virreinatos. Mira, todo esto es el virreinato del Perú y todo esto es el virreinato de Nueva España. Por eso ahora lo que el día de hoy encontramos ahí en México, claro, claro, México, Centroamérica, todo esto era el virreinato de España, ¿sí? Dos virreinatos en América. Monopolio, España sostiene que es la única que puede comerciar con sus colonias. Y los puertos importantes son tres. El de Veracruz, aquí en Nueva España, el puerto del Callao, en el Virreinato del Perú, y por acá tenemos a Cádiz, en España. ¿Sí? Hay un monopolio comercial. Se encuentran estos tres puertos principales. Actividades económicas practican el comercio, minería, obraje y agropecuario, pero el más importante de todas ellas es la minería. Es la más importante. Y destaca, mira, esta mina. Este es el Cerro de Potosí. Es la mayor producción de plata. Y aquí en el Perú está Huancavelica, que se saca el mercurio. Profesora, ¿y para qué sirve el mercurio? El mercurio sirve para purificar la plata. Así que aquí en el Virreinato del Perú tenían todo. Aquí se purificaba la plata y era mucho más barato, a diferencia de México, porque en México también sacaban la plata, pero no había mercurio o escaseaba el mercurio. Es por eso que muchas veces el mercurio tenían que traerlo de otros lados. Y es por eso que era mucho más caro. Pero en cambio acá en el Virreinato del Perú era mucho más barato. También se dedican al comercio. ¿No? Sobresale la ruta de la plata, Cusco-Potosí, realizada por los arrieros. ¿Quiénes son los arrieros? Por ejemplo, Tupac Amaru II era un arriero. Él trasladaba mercancías de un lugar a otro en los lomos de sus mulas. Los obrajes, mira los obrajes. Indios hilando a torno. Yo me acuerdo que mi abuela hilaba, ¿no? Hilaba su lana. Es más, mi abuela hilaba con la lana del carnero. Yo la verdad la veía y quise hilar, nunca me salió. Se romp, no sé, se perdía por ahí creo que la lana. Obrajes, producción textil. Hay dos centros de producción textil. Los obrajes que son centros de producción textil mucho más grandes. Estamos hablando de unas 500 personas, 700 personas dentro de un obraje. Mientras que cuando nosotros hablamos de chorrillos, estamos hablando de un pequeño obraje. Estamos hablando de 30, 50 personas aproximadamente que trabajan. Y actividades pues no agropecuarias. Mira, en los esclavos trabajan en la costa, mientras que en la sierra trabajan los yanaconas. Los diezmos. A ver, chicos, vamos por mientras a nuestras preguntas. ¿Ya no han respondido? Supongo que sí, ¿verdad? Y Yari, estoy en clases. Ok, a ver, vamos rápido a las preguntas. ¿Ya lo han estado contestando ustedes todavía? Primera pregunta, a ver, chicos. A ver, creo que la uno, la 2 y la 3 la puedes hacer. La uno, la 2. La 3 también.
5 minutos, chicos, 5 minutos. 11:41, 11:46, ¿ok? La número 3 solamente es una lectura. Son 4 preguntas. A ver, vamos por la... Pero primero yo necesito que tú lo revises, pues. 4 minutos. 3 minutos, chicos. ¿La ve? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Dice solamente las afirmaciones correctas. Ver, inmediatamente después de la caída de Constantinopla se inicia la corona española, nuevas rutas comerciales. No. Cristóbal Colón, Toledo no es Santa Fe, ¿verdad? 3. En su segundo viaje, Pizarro logró poner contacto con Tumbes en el norte de Chinchaysuyo. Sí. Claro, sí, la B. Sí, tienen razón. La 1 es la B. La 2, esa 2 está facilita. Un poblador de la localidad de Oruro, departamento de la actual Bolivia, acusa de robo de algunos de sus bienes. En el sistema virreinal, dicha denuncia debía ser atendida en primera instancia por la C. La C, ¿seguro? La D.
Ya, a verle. Vamos. Primero por el corregidor, ¿verdad? Primero por el corregidor. Un poblador de la localidad de Oruro, ok. Primero por el corregidor. El corregidor es el que tiene la autoridad política, económica, administrativa de una provincia, ok, corregidor. Estamos entre la B y la C, ok. Ahora dice, si alguna de las dos partes no está de acuerdo con el veredicto, podía apelar a una instancia inmediatamente superior. ¿Y cuál era? Del corregidor, ¿cuál es la otra instancia? La audiencia, ¿verdad? La audiencia. A ver, claro, es la audiencia, pero él no está acá en Lima, pues. Él está allá en Bolivia. Allá en Bolivia se encuentra la audiencia de Charcas, ¿no? El Consejo de Indias ya es lo superior, el Consejo de Indias está en España. Primero se soluciona aquí el problema y al último recién vas al Consejo de Indias. La 2 sería la B. La 3, chicos, es una lectura. A ver, te voy a dar la clave, ¿ya? Es una lectura nada más la 3. La 3 es la C y la 4, ¿ya? A ver, la clave, la 4 es la A. 4 es la A. Vamos a regresar nuevamente a nuestra subir presentación, a nuestra separata. Ok, esos impuestos que están en tu PPT han sido preguntas de examen de admisión, así que sí o sí las tienes que conocer de memoria. Es más, ¿sabes? Te voy a colocar dos más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que fueron preguntas en San Marcos, que viene a ser la media nata y el cabezón. Depende de tu persona si lo averiguas. No, hay que dejar tarea también. Diezmo, el 10% a la iglesia. La alcabala es el impuesto de compra y venta, lo que el día de hoy conoce como IGB. El quinto real la paga el minero. Es decir, la quinta parte, pues, ¿no? El 20%. Saco 100 kilos de oro, 180 para mí, 20 para la corona. El almojarifazgo es el impuesto aduanero de importación y exportación. Y el tributo indígena la paga todo indígena. Instituciones comerciales. La Casa de Contratación de Sevilla se encarga del comercio entre España y sus colonias, es decir, entre España, el Virreinato del Perú y Nueva España. Mientras que el Tribunal de Consulado de Lima se encarga del comercio, pero en el interior del Virreinato del Perú. Es decir, ese tribunal es quien te va a cobrar el almojarifazgo. Con respecto a la organización social, es tripartita. No, hay dos repúblicas, República de Españoles y República de Indios. Se divide de acuerdo a la raza, al linaje y también a la ocupación. Indios, que son considerados menores de edad. Tienes a una nobleza indígena, que son los curacas o caciques, que ellos no pagan impuestos, que ellos no van a la mitad minera, que a ellos no se les reparte mercancías, pero sí a los indios del común. ¿Quiénes son los indios de cédula? Los que forman parte de una reducción indígena, los que están en cédula, los que están en padrón. Y también tienes a los indios forasteros. Mientras que en la República de Españoles, la gran mayoría de ascendencia europea. Acumularon fortuna, posición social e influencia política y está dividida en peninsulares y criollos. Peninsulares es el español nacido en España. El criollo es el español nacido en América. Y tienes aquí a los esclavos, conformados por la población de ascendencia africana, se concentraron en la costa trabajando como peones en haciendas, artesanos, vendedores, ambulantes y sirvientes domésticos. Ojo, acá dice, se concentraron en la costa trabajando como peones y todo ello. Chicos, hay que ver la diferencia entre un esclavo en el Virreinato del Perú y un esclavo en Roma o Grecia. No es lo mismo, porque este esclavo en el virreinato tiene derechos. Este esclavo en el virreinato es considerado un ser humano que tiene alma y que por lo tanto él puede ser esclavo, pero él puede contraer matrimonio sin necesidad de pedirle permiso de repente a su amo. Es más, un esclavo negro hasta le puede demandar, le puede hacer un juicio al amo. ¿Por qué? De repente por el maltrato o de repente porque a su esposo se lo quiere llevar fuera de Lima, ¿no? Hay juicios.
Combinación de grupos, las castas son, ¿cuántas razas son? Tres, ¿verdad? El indígena, el blanco y el esclavo, el negro. Se prohibió la mezcla, se mezclaron, ¿no? A esto se le conoce como castas. Mestizo, mulato y sambo. En cuanto a la educación, es elitista, solamente se educa a la élite. Es religiosa, toda la educación es religiosa. Es organizada por la Iglesia Católica. Es memorística, no hay niveles claramente establecidos. Hay tipos de enseñanza formal que se imparte en los colegios mayores, en los colegios menores, dirigido especialmente para los varones. Y también hay una enseñanza no formalizada que lo organizan dentro de la familia y especialmente es para las mujeres y para los indios del común. Y superior, pues tenemos a San Marcos, ¿verdad? El colegio de príncipes en el Cusco es para los caciques, para los curacas. En cuanto a al arte, tanto la arquitectura como la escultura y la pintura, todos son motivos. En España conocen a San Marcos como la Universidad de Lima. Pues sí, ¿no? Es la Pontificia Universidad San Marcos. A ver, arquitectura, escultura y pintura, todos son, siempre vas a ver motivos religiosos. Mira. Es más, te vas paseando por todo el Jirón de la Unión y vas a encontrar, pues, eh, te vas a encontrar, ¿no? Esta arquitectura, ¿no? Estilo barroco mayormente. Aquí, en escultura, encuentras pues trabajo en madera, púlpitos, retablos, sillerías y pinturas, ¿no? Pinturas. El que destaca fue Diego Quispetito. Hay muchas pinturas. Y las órdenes religiosas, chicos, las órdenes religiosas. Tenemos a los dominicos, a los franciscanos, a los mercedarios, a los jesuitas, a los agustinos. En tu separata también se encuentra, en la última página se encuentra esta, dominicos, es la primera orden. Los franciscanos van a destacar porque ellos van a evangelizar a la población indígena que se encuentra en la selva. Los agustinos, uno de los monjes, ¿no? que convirtió a Titucuzi Yupanqui. Jesuitas son los que llegaron tardíamente con las reformas, con la contrarreforma y que le deben obediencia al Papa y la Santa Inquisición. Su objetivo es defender la pureza de la orden católica. A ver, chicos, tu encuesta. Iniciamos la encuesta. ¿Qué te pareció la explicación de la clase de hoy? A, excelente. B, bueno. C, regular. D, malo. E, deficiente.